Todos cuando dormimos soñamos, lo recordemos o no. Hay veces en las que los sueños son tan vívidos que incluso dudamos de esa realidad. Nuestra siguiente historia es sobre un apasionado viajero que tendrá una experiencia única en sus sueños. Mi nombre es Néstor. Solamente diré que de vez en cuando me gusta investigar generalmente sobre costumbres o tradiciones particulares en pueblos mágicos. De vez en cuando suelo hacer viajes para conocer más acerca de esos lugares y aprender un poco más sobre las culturas. Mis investigaciones principalmente tienen protagonismo en las leyendas que hablan sobre apariciones, cosas sobrenaturales, como brujas, duendes, hadas, nahuales, etc. La mayoría de mis amigos saben lo mucho que me gustan esas creencias y los lugares así, pero no hay algo que yo tome por verdadero. Nunca había experimentado algo que me hiciera creer en ello. Gracias a uno de ellos pude vivir la experiencia que quiero contar ahora. El último viaje que hice a este tipo de lugares fue tiempo atrás. La información del sitio me llegó a través de un guía turístico que conocí en uno de tantos viajes y nos hicimos amigos, pues en reiteradas ocasiones gracias a él es que mis vacaciones son cada vez mejores. Aunque de lejos encontrar cosas sobrenaturales, suelo toparme con lugares increíbles para turistear. 4 meses antes me contactó, sonaba muy emocionado. Dijo que en esta ocasión la experiencia de la que me hablaba me dejaría estupefacto, que era algo único y era lo que por años le había pedido encontrar. Sinceramente no le creí, pero como dije antes, los lugares a los que me envía suelen ser de ensueño. Al realizar la investigación de rutina me encontré con que brindaban servicios turísticos como cualquiera. Reservé a través de la página de internet, la cual tenía zonas más exclusivas para vivir una experiencia diferente, aunque no lo recomendaban. Pero además de la advertencia, no había nada relacionado con los costos, los guías o algún modo de reservar para el otro lugar. Entonces llamé al número de teléfono que había en la página. Una señorita muy amable me contestó. Hola, buenos días. Se está comunicando al Hotel Huerto de la Soledad. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Buenos días. Me comunico por este medio para pedir informes respecto a la visita guiada al lugar tan misterioso donde se supone viviré una experiencia diferente. Mire, señor, yo le recomiendo que no vaya a ese lugar. La verdad es que es un lugar horrible. Además es muy costoso. No vale la pena ir. Pensé que era demasiado raro, pero al mismo tiempo que seguramente lo hacían para intrigar a la gente y pagaran para ir. Otra vez, una trampa para turistas que se creían aventureros. Sí, entiendo. Mire, la parte del dinero no es un problema. Quisiera por favor me dé informes acerca del lugar, ya que aún con todo eso deseo ir y corroborar por mi propia cuenta lo que sucede ahí. Entre murmullos la escuché decir algo como: imbécil. Ok, mire, el costo del recorrido es de 10,000 pesos por persona. Va acompañado de un guía que solamente lo llevará y esperará afuera del lugar, ya que se supone que es una experiencia única que debe experimentar solo. Me dio el itinerario para el sábado y la hora en la que debía hacer el registro, pero antes de colgar la llamada, titubeó y me dijo que en serio me recomendaba no ir a ese lugar, pero que si quería más detalles al respecto, había personal que me ayudaría con eso cuando estuviera allá, y que además del elevado costo no me gustaría nada la experiencia. Una vez llegando al recinto no noté nada extraño, todo era igual a otros lugares a los que me había ido. Me puse a investigar sobre las cosas asombrosas o sobrenaturales de ese lugar. Lo único que pude encontrar es que es un pueblo muy antiguo, marginado en sus tiempos, tierra de hombres de trabajo y que durante la época de la Revolución fue uno de los tantos pueblos azotados por el apoyo a Zapata. Nada que yo no conociera por mis investigaciones. Masacre de hombres en las plazas públicas, como en todos los pueblos en esos tiempos. Realmente un momento a la historia, pero nada que rescatar sobre lo paranormal. Llegué al recinto de cabañas. El lugar era muy agradable. En verdad, un buen sitio para descansar. Al entrar a la cabaña que me habían asignado, me sentí como en otro lugar. Quizá fue el aroma que tenía, madera y tierra húmeda. No me molestó. Supuse que era parte de la experiencia. En ese sitio no había nada que resaltar, excepto un cuadro colgado sobre la cabecera de la cama. Era una foto, como de un campo que pedía a gritos ser labrado y cosechado por quien fuera. Al mirarlo, sentí mucha tristeza. No sé explicarlo, pero hago referencia porque pienso que eso causó todo lo que me pasó. Me acosté sobre la cama.
Me relajé tanto que no supe en qué momento me quedé profundamente dormido y empecé a soñar. En mi sueño estaba en un campo labrando la tierra. El cielo estaba cubierto completamente de nubes grises y todo alrededor estaba muy húmedo. Ya solamente caía una suave brisa que helaba mi cuerpo. Sentía el frío aire golpear contra mi ropa húmeda mientras continuaba labrando la tierra. No podía dejar de labrar, aunque mis dedos se congelaban y mi boca tiritaba. No podía hacer nada más que labrar y labrar la infinita tierra. El aroma a humedad era cada vez más intenso. Algo me decía que debía continuar hasta el cansancio. Yo estaba consciente de que algo no iba bien, sin embargo no podía hacer nada. No podía hacer que mi cuerpo reaccionara. Solo podía sentir el olor y el frío que me calaba los huesos. A lo lejos pude escuchar susurros, así que comencé a trabajar más rápido. Era como si en el fondo supiera de qué trataba. Primero sentí miedo, tanto que lo único que se me ocurrió fue cerrar los ojos, pues no quería mirar. Podía escuchar claramente cómo se acercaba y me decía: sigue trabajando, pronto terminarás. Al abrir los ojos, ahí estará. ¿Encontrar qué?, pregunté, casi gritando. Sigue trabajando, ya casi lo encuentras. Tenía mucho miedo, pero no quería abrir los ojos. Algo espectral me susurraba al oído. Ábrelos, mira lo que tengo para ti. Es lo que has estado buscando. Te he traído hasta aquí para que lo veas. Es tuyo, puede ser tuyo. Si a cambio me das lo que te pido. ¡No! ¡No lo quiero!, gritaba, pero aquella voz seguía diciendo que era para mí. De pronto el miedo se transformó en una tristeza profunda. No sabía por qué o de dónde venía. Es raro tratar de explicar lo que sentí en ese momento y en ese lugar, arando la tierra mientras la brisa se convertía en lluvia. Abrí los ojos, no podía creerlo. Lo que mis ojos veían, todo era confuso. El miedo me invadió de nuevo. Ya no era tierra lo que había bajo mis pies, eran cadáveres, cuerpos humanos, de todas las edades, de todos los géneros. Eran cientos, luego miles. Luego comenzaron a llorar. Sus lágrimas eran rojas, lloraban sangre. Pedían ayuda con gritos llenos de suplicio. Yo podía sentir esa agonía, la tristeza, la angustia, el terror. ¿Te gusta? Son todos para ti. Es lo que has estado buscando, ¿verdad? Solo tienes que darle algo a cambio y será tuyo para siempre. ¡No! Y así, como en un parpadeo, todo eso se desvaneció. Desperté en la cabaña, pero yo sentía que eso no había sido un sueño. Esa sensación de arar la tierra, la humedad y la tristeza, los cuerpos que me pedían clemencia se sentían todavía. De verdad que es algo que no sé cómo explicarlo. Más tarde, al salir de la habitación, no me sentía cómodo. Quería irme. Todo era muy extraño. Estuve pensando en aquel sueño. Decidí investigar nuevamente, pero ahora necesitaba saber si existía esa siembra de cultivos. Encontré respuestas detrás de los matorrales que se veían en el perímetro de las cabañas. Pensé que sería buena idea conocer la zona. Quizá eso ayudaría a despejar mi mente y entender un poco eso que sentía. El guía pasó por mí a primera hora para ir a conocer la supuesta experiencia desagradable. Era un señor muy amable, o eso era lo que aparentaba. El calor en ese momento era insoportable, pero me di cuenta que en el terreno de los matorrales la tierra se encontraba húmeda y pese al clima, al entrar a esa parte se sentía una humedad poco común. El aire llegaba y golpeaba, era helado. Estar ahí daba una sensación de tristeza. Caminé más y más adentro y noté que mi acompañante se había quedado quieto. Era un campo enorme pero vacío. No había nada alrededor. A lo lejos se alcanzaba a notar una cabaña semejante a las que se encontraban en el sitio donde yo me hospedaba. En verdad no entendía qué era lo que estaba pasando, pero de la nada comencé a temblar de miedo. No había nada y sin embargo, algo extraño se sentía. De regreso al pueblo le pregunté al guía sobre aquellos matorrales baldíos y por qué no quiso acompañarme más allá de la zona. ¿Por qué el clima era distinto a tan solo unos cuantos metros? Lo que me respondió me dejó perplejo. Ese lugar está maldito. Ya no da para ser un lugar de trabajo. Por eso es que decidieron abrirlo al pueblo al turismo. Porque ahí ya no se puede sembrar nada. En los tiempos de la revolución mucha gente fue sacrificada a una entidad
que les prometía prosperidad, libertad, tierras fértiles, desesperar a la gente por una vida mejor y librarse de Zapata, pues accedieron a poderlo realizar. Hubo quienes sacrificaron a sus padres, a sus esposas, a sus propios hijos. Fue una masacre total que duró días. Podía escuchar a la distancia los llantos de aquellos que eran entregados a ese ser maligno. Tanto que sentías la tristeza, el dolor y el miedo. Incluso el olor a la sangre y a humedad se volvía nauseabundo para el que pisaba estas tierras. Nadie recibió lo prometido. Hubo gente que se quedó sola y sin nada. La mayoría se quitó la vida después de eso. Desde entonces, este lugar no se da nada, y la gente que vive aquí se impregna de la tristeza y lo maligno. Nadie desea volver a este lugar. Desde luego, lo que me dijo el guía me dejó pensando todo ese tiempo. Realmente se sentía algo extraño, nada que pueda explicar con palabras. Esa última noche, nuevamente entre sueños, escuchaba cómo llovía, dormitaba y despertaba en partes hasta que llegó un punto en que volví a soñar de nuevo. Volví a tener ese mismo sueño. Estaba yo en aquel matorral, seguía arando la tierra. Poco a poco me estaba acostumbrando. De repente, comencé a escuchar un alarido. Era profundo y gradualmente iba aumentando. Sentí mucho miedo, no sabía de dónde venía ese llanto tan lleno de dolor. Araba y araba. Jamás dejé de hacerlo, hasta que de pronto, al alarido, se unió un canto gastado y melancólico de una vieja voz. No entendía exactamente qué decía, pero sí lo que me hacía sentir. Era algo incómodo para mí. Todo eso me hacía sentir miedo y tristeza. En ese momento comencé a caminar entre los matorrales. Caminé hasta salir a una vereda y ahí retomé un camino hacia arriba de un monte. Reconocí el lugar porque a lo lejos se lograba ver la cabaña que logré ver en la tarde cuando decidí conocer el lugar. Caminaba en la vereda y frente a mí, como a unos 5 metros, un hombre viejo, junto a un burro cargando la cizaña de la siembra y un costal que colgaba dentro de uno de sus hombros. Era él quien iba cantando esa triste tonada. El alarido se hacía cada vez más claro para mí y pude darme cuenta que yo era quien la provocaba. Ese llanto de pena y tristeza. De pronto yo era el hombre cargando el pesado costal. Sentí mucha curiosidad de ver lo que llevaba dentro. Un terror inexplicable recorrió mi cuerpo. El costal llevaba partes de personas. No estoy seguro de cómo llegué a la conclusión, pero sabía que se trataba de la esposa e hijo de aquel hombre. Comencé a llorar y les pedí perdón a pesar de no conocerlos. Les decía cosas como que solo quería darles una mejor vida, pero aquella entidad me había engañado y de repente pude despertar. Me sentía más tranquilo. Pude despejarme y vi nuevamente el cuadro en la cabecera de la cama. Ese campo sin duda era el lugar de mis sueños y al que me llevó el guía. Pero esta vez en la fotografía se encontraba un sujeto alto y delgado, con el ceño fruncido por el sol. Al lado una mujer muy guapa, cargando un bebé en los brazos. La ropa que tenían era de otra época. No recordaba haber visto a esas personas la primera vez. No importaba, solo quería irme de ese lugar. Me entrevisté con más lugareños y nadie de verdad pudo darme algo que pudiera responder a mis preguntas. Ni siquiera puedo estar seguro de que creyeran lo que les contaba. Hasta que hablé con la esposa del guía. Me dijo que ese lugar guarda la tristeza de épocas pasadas y por lo tanto se debía respetar y honrar. Por eso es que se dejó solo, para que no pudiera contaminar a nadie más. Desde que salí de ese lugar he pensado en todo eso y entendí por qué en esos momentos tuve tanto miedo al ser algo tan natural. La tristeza, la soledad y lo sobrenatural nos enseñan que existen cosas tan comunes que el simple hecho de vivirlas en carne propia pueden llenarte de terror. Tal es el caso de la desesperación que la gente puede sentir al querer algo mejor para sus seres queridos, desde un punto donde no hay dirección más que el llanto, la soledad y el sacrificio. Espero que te haya gustado esta historia, y si no te has suscrito, hazlo, dale like y comparte. Nos vemos en próximas historias.